verdad, decirles a todos pues, que estamos sí, privilegiados de tener aquí ahorita uno de los, podría decir así, los mejores matemáticos que tiene nuestro país, un gran investigador en toda esta área matemática y financiera. Entonces, la verdad es un privilegio contar aquí con este gran amigo y gran colega, que puedo apreciar también de llamarlo como tal. Y pues bueno, aprovechar mucho su tiempo porque también él luego tiene las agendas también muy, muy complicadas, entonces vamos a tratar de respetar pues este tiempo que nos está dando y sin más, muchísimas gracias Eric. Doctor Juan Manuel, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor Eri. Buenos días. Buenos días, estimado público, los integrantes del Cuerpo Académico Financial Research Group de esta Universidad Veracruzana. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos el interés que tiene por esta serie de conferencias que son parte ya de la actividad que tenemos como cuerpo académico. El día de hoy nos acompaña el doctor Eric Treviño Aguilar, quien ya dio un adelanto, el doctor Auto Guevara. Se ha formado en el campo de conocimientos de las matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo con tanto momento ya también con un doctorado en este mismo campo de conocimientos. El tema de su tesis fue el análisis de derivados. Se centra en el estudio de diversos problemas financieros, entre los que destacan la cobertura parcial de derivados, la selección de portafolios de inversión de largo plazo, la estimación de la volatilidad y los modelos de riesgo de crédito. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el campo de la industria, tras haber trabajado como consultor de la firma Accenture, así como en la academia en el área de vinculación al haber dirigido y desarrollado proyectos para la iniciativa privada y el sector público. También ha participado activamente en la red de modelos matemáticos y computacionales del CONACYT. El día de hoy, el doctor Treviño nos comparte una conferencia abordando el tema, algunos hechos históricos en el problema de selección de portafolio y nuevos retos de cara a los avances tecnológicos. Tema sin duda interesante y en boga. Sin más preámbulo, damos la palabra al doctor Eric Treviño. Vamos a esperar a que termine su disertación y al terminar, quien tenga algunas preguntas, por favor levantar su mano, para la digital, para que a través de este registro pues podamos dar la palabra y tengamos esa interacción con el doctor. Doctor, bienvenido. Buenos días. Adelante. Pues buenos días a todos y pues el privilegiado y honrado soy yo por este espacio que me están dando y pues que me permitan platicarles un poquito de las cosas que a mí me gustan y hablarles de finanzas. Yo creo que en este momento les estaré compartiendo la pantalla. Entonces, a ver, permítanme. A ver si esto funciona. Entonces, no sé si ahí están viendo mi pantalla. Sí, ¿La se ve. presentación se ve? Sí, pues se ve muy bien. Excelente. Bueno, pues fíjense ustedes que mi plática la pensé para que sea panorámica y sea un poquito hablar de algunos temas que surgen sin por ahora entrar al detalle de la matemática o de la modelación, sino más bien darles a conocer algunos puntos. Y pues tal vez se interesen y pues tal vez quisieran trabajar en esta dirección. Entonces hay, o sea, el gran tema es el de la selección de portafolio. Ese es el gran tema para mi conferencia. Y pues son dos cosas en esto de la selección de portafolios, dos subtemas que me gustaría tocar. Por un lado, pues algunos hechos, algunos eventos históricos. Y por el otro lado, o sea, como yéndome hacia el otro extremo en el tiempo, pues en la actualidad, por temas de avances tecnológicos, pues qué nuevos retos, qué cosas para investigar, para desarrollar y para hacer hay, pues considerando estos aspectos tecnológicos. Entonces son dos subtemas, pero siempre centrados en la selección de portafolio.
Entonces, pues, comienzo enseñándoles el programa. Quiero empezar con la parte histórica. Hay una sección que se llama Algunas gemas históricas. Hay otra parte también histórica que es algunos problemas de selección de portafolio. En realidad ahí van a ser 2 problemitas que traigo a su atención, que fueron muy importantes históricamente para el desarrollo de la selección de portafolio. Y luego yo decía en el resumen que dependiendo, o sea, que es un gran tema, que es el de la selección de portafolio, que tiene muchos detalles en la realidad y que uno agarra algunos de esos detalles realísticos y los ve reflejados en la modelación. Y pues entre un detalle y otro, eso pues sorprendentemente nos lleva a problemas matemáticos pues relativamente distanciados. O sea que sí es muy importante qué detalles queremos trabajar y que eso nos van a llevar a diferentes problemas matemáticos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, esta opción 1 que les puse aquí yo de inversión de largo plazo, en donde, pues eso, o sea, ustedes y tienen un horizonte de inversión de años, y entonces en el aspecto matemático, pues resaltan algunas cosas. Pero si, por ejemplo, se van al otro extremo, nos vamos al otro extremo de querer hacer, pues a lo mejor no es tanto una selección de portafolio, pero sí un trading. Y nuestro horizonte es empezar el día y terminar el día con limpiando el inventario, como le llaman. Ahí lo que nos interesan son los datos intradía y entonces es otro problema matemático. Entonces, sí es importante considerar esos detalles y qué es lo que queremos trabajar. Bueno, en la parte histórica me gustaría comenzar. Esta me gusta mucho a mí contarla y varias veces la he traído a colación. Esto que es la paradoja de San Petersburgo, y es muy interesante. Y es muy interesante también porque ya tan lejos como 1713, ya había consideraciones de lo que es la selección de portafolio y cómo es que se puede escoger, cuál es el mecanismo con el cual vamos a decidir quedarnos con el portafolio 1 sobre el portafolio 2. Tan pronto como 1700 ya hay algunas consideraciones en ese sentido. Entonces dice, entonces es el tema de la paradoja de San Petersburgo y dice aquí que el problema fue inventado en 1713 por Nicolás Bernoulli y fue resuelto por su primo, Daniel Bernoulli, quien publicó el resultado o sea, la solución a la paradoja se llama así los comentarios bueno, en inglés, The Commentaries of the Imperial Academy of Science of San Petersburgo, en 1738. Les voy a describir el problema y vemos cuál es la solución. Dice, en un casino se lanza una moneda justa, existe una apuesta de 2 pesos y es duplicada cada vez que sale sol. La primera vez que un águila resulta, el juego concluye y el jugador gana hasta el nivel alcanzado. Entonces, por ejemplo, si salen 2 soles al hilo, pues entonces ahí ganaría 4 unidades. Y si salen 3 soles al hilo, serían 8 y así sucesivamente. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el precio justo que uno tendría que pagar al casino por entrar al juego? Entonces a lo mejor vayan haciendo sus cuentas y ahorita les más o menos preguntamos 2 o 3 opiniones de cuánto estarían dispuestos a pagar. Me gustaría, no sé si están viendo aquí mi pizarra, más explicarles un poquito. O sea, si por ejemplo aquí sale un sol, y aquí ya sale, digamos, un águila, pues aquí la ganancia sería 2.
Pero si lo que pasa es que sale sol, sol y luego águila, pues entonces la ganancia sería 4. Si sale sol, 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 águila, pues la ganancia sería 8. O sea que digamos son básicamente potencias de 2, ¿no? Y en cuanto sale la primera águila, pues ahí se detiene y pues ahí se liquida y se ve cuánto es lo que se tiene que pagar. Si a la primera sale un águila, pues entonces la ganancia sería 0. Y así sucesivamente. Entonces, pues hay un riesgo de no ganar nada o ganar poquito, pero pues hay una probabilidad positiva de hacer una ganancia pues grande. Entonces, pues entonces es una pregunta muy natural. ¿Cuál es el precio justo? Pues a ver, no sé cómo me regreso aquí. Pues no sé si se puede, los que están organizando la plataforma, si pudiéramos abrir el micrófono para 2 o 3 opiniones rápidas, que alguien levante su mano y que quisiera decirnos cuánto estaría dispuesta o dispuesto a pagar por esta apuesta. Algo así, aproximado, digamos. Escuchamos propuestas de estimado público, colegas. Pueden levantar su manita. A ver. A Rogelio. Bueno, para iniciar un poco la participación, ¿verdad? ya vi la imagen a la que te referías. Esto yo creo que nos la puso aquí en nuestro colega Julio. Pues no sé, vaya, en el ámbito de optimizar esto y que gastar menos, pues yo diría que lo más cercano a 2, ¿no? Que fuera, que es lo más barato que saldría, lo posible ganar. Eso sería algo justo quizá para mí, ¿no? Pero bueno, eso sí, en el 2 ámbito de no querer gastar unidades. mucho. Ok, pues está bien, es una opinión perfectamente válida. Por ahí veo que hay una mano levantada de Claudia Gómez. Claudia Gómez, sí, adelante, Claudia. Gracias, buenos días, excelente ponencia. Bueno, aquí yo lo único que veo es que en principio es pensar que aquí estamos hablando de apuesta. Entonces ahí es una posición distinta al momento de pensar en que voy a hacer una inversión. Una apuesta necesariamente a mí me va a implicar un nivel de riesgo altísimo. Y aunque yo pueda tener todas las medidas, todos los bots de trading que pueda tener, etcétera, ¿cuál es realmente la probabilidad de que gane o pierda? Al principio, pues voy 50-50, como puedo ganar, puedo perder todo. Entonces tendría que apostar en la claridad de que es una apuesta, que tendría que poner ahí lo que malamente se dice, estaría dispuesta a perder. Y que como diría Warren Buffett, se trata de no perder nada. Entonces, ahí me queda un poco la sensación, ¿no? Es un riesgo absoluto para mí. Entonces, es meter 2 sabiendo que lo puedo, crecer mucho o que lo pierdo. Y si estoy tranquila con eso. Y si le tuviéramos que poner un número, sería un 2 o menos, ¿verdad? Por lo que estoy entendiendo. Menos de 2 incluso, ¿no? Pues es que ¿cuál sería el bet más chico, ¿no? Más, ¿cuál es el mínimo para entrar? Y también el nivel de codicia, que yo digo que nos tenemos que poner muy de acuerdo con el nivel de codicia que tengamos, ¿no? Porque pues hay que tener eso claro, porque si se puede ganar mucho también y podría ser interesante, pero no puedo sacrificar con eso, bueno, ya saben, el coche, la casa o quedarme sin comer mañana por una pérdida no calculada. Ok. Bueno, o sea, entonces voy a poner que muy poco, o sea, no puede ser 10 unidades, no puede ser una unidad alta, ¿no? Tendría que ser algo bajo, ¿no? En todo caso, para que esto fuera aceptable. Doctor Eri, hay una mano más levantada que es la de Enrique Montes de Oca. Adelante, por favor. Enrique. Sí, adelante. No lo escuchamos, Enrique. Adelante. Sí, ¿sí me escuchan ahí?
Ya. Sí. Ok. Sí, estaba diciendo que en principio pues, son 50 y 50% de probabilidades. Al final de cuentas, uno está deseando jugar. El casino es un negocio y tiene que obtener algo a cambio. Entonces, de alguna manera, me estoy refiriendo exclusivamente al problema, al juego que se plantea. Me parece que sería justo para el casino serían 2 pesos. De tal manera que una persona que gana una vez, pues tiene los 2 pesos por lo menos para pagar el casino. Si gana otra vez, las posibilidades se reducen de que vuelvan a ser el sol y así sucesivamente. Mientras más tiradas tenga, más va a ganar, pero las probabilidades de que salga sea menor. Entonces, de alguna manera, pues se apuesta a eso. Se está jugando y lo más probable y lo deseable es que por lo menos 2 o 3 veces salga sol y después, pues se para el juego, se pagan los 2 al casino, pero tengo 4 de ganancia o algo así. Me parece que 2 sería justo para el casino. Ok. Es una excelente y muy válida opinión. Gracias, Enrique. Bueno, entonces déjenme regreso a la presentación. Entonces ya describimos el problema. Ahora vamos a ver una solución. Bueno, antes de eso, pues decirles, ¿no? De que realmente había una familia, la familia Bernoulli, que es una familia muy prolífica fue una familia muy prolífica de científicos y que hay muchos nombres atados a Bernoulli. La paradoja de San Petersburgo está atado a los Bernoulli. Tratados muy famosos de hidrodinámica, en matemáticas, pues los números de Bernoulli. O sea, hay muchos conceptos, muchos nombres atados a la familia Bernoulli, pero es eso, ¿no? Es que es una familia, hay varios científicos, todos ellos muy inteligentes y pues que hicieron obras muy importantes y les gustaba mucho ponerse en retos entre ellos, ¿no? Y cuando uno ponía un reto y el otro no lo podía resolver, bueno, pues era una cosa de broma que nunca, no paraban los comentarios y eso les gustaba mucho hacerlo. Vamos a la solución. Fíjense ustedes, y me gustó mucho en una de las intervenciones que hablaron de probabilidades, porque efectivamente lo que hay que hacer aquí, o una forma como normalmente lo hacemos en la parte matemática para estudiar apuestas, pues es utilizando teoría de la probabilidad. Entonces hay que calcular probabilidades. Eso fue un comentario muy acertado. Y dice solución, dice la probabilidad de ganar 2 pesos es un medio, porque, bueno, claro, no lo dije, pero estamos suponiendo que la moneda es una moneda justa. Entonces hay 50% de probabilidad de un sol y un 50% de probabilidad en el águila. Entonces la probabilidad de ganar 4 pesos es un cuarto. La probabilidad, o sea, de que salgan 2 soles al hilo es exactamente un cuarto. De que salgan 3 al hilo es un octavo y así sucesivamente. Las probabilidades van como 1 entre 2 a la n. Entonces, ¿cuál es la ganancia promedio? O sea, algo que nos enseñan es que para evaluar una apuesta, o a veces le dicen una lotería, es mediante el valor esperado de los diferentes flujos de dinero que se producen en los diferentes escenarios. Y aquí pues resulta ser que nos queda 2, porque es la ganancia, que va a ser con probabilidad de un medio. 4, que va a ser la ganancia con un cuarto, más así sucesivamente. Y si se fijan, lo que nos va a ir quedando es 1 más 1 más 1 y así hasta el infinito. Y entonces, lo que va a pasar es que en promedio esta apuesta tiene un valor esperado de infinito. O sea, que es altamente redituable, podría calificarse como altamente redituable para una persona el entrarle a esta apuesta y el pagar pues un precio alto. Y aquí la paradoja, por eso se llama paradoja. La paradoja es porque matemáticamente tiene un valor infinito esta apuesta, pero la evidencia te dice que las personas, incluso en aquel tiempo de los Bernoulli en 1700 y ahorita en estos tiempos como lo acabamos de ver, la gente normalmente no está dispuesta ni siquiera a entrarle a esta apuesta y a lo más
pues ya lo vimos, ¿no? 2 unidades, históricamente un número que manejan es que en general la gente no está dispuesta a pagar más de 20 unidades. Entonces, esto es lo que llamaríamos una paradoja evidencial. O sea, realmente no hay una contradicción lógica, pero sí hay una contradicción entre lo que te dice como la teoría y lo que la gente dice en su opinión. Y esa es la paradoja. ¿Y cuál es la respuesta que hay que darle a esto? Bueno, la respuesta es la que dio Daniel Bernoulli en aquel entonces, fíjense, en 1700. Y lo que decía él es que la determinación del valor debe considerar la utilidad que genera. O sea que hay aquí también un aspecto de preferencia. O sea, digamos, todos los comentarios que surgieron se recogen, o sea, digamos que cabrían dentro de este concepto de utilidad. Yo le tengo que medir realmente no solamente el aspecto numérico monetario, que como ya vimos aquí es alto, sino que también, pues, cuánto percibo yo que me está generando de utilidad. O sea, si yo veo que es interesante para mí la apuesta, pues le entro. Si no, pues no. Entonces ahí hay un concepto que va a trascender desde el 1700, o sea, de alguna manera se hizo su camino hasta el día de hoy, hasta lo que es la teoría moderna de finanzas y de economía. Hizo su camino y ahora es un concepto central, el de la utilidad, y pues, que aquí lo sorprendente es que surgió desde 1700, ya se manejaban ideas de este gran concepto de qué es la utilidad desde 1700 y, y que ahora pues, es central, es mainstream dentro de la economía y las finanzas. Bueno, ese es un hallazgo importante histórico y los economistas más o menos conocían este tema de la paradoja de San Petersburgo, y todavía en aquel entonces había cierta discusión, porque discusión en el sentido de que la economía realmente empezó siendo filosofía, empezó siendo de puro discurso y realmente no había matemáticas, para nada había matemáticas en la economía. Y pues los economistas empezaron a escuchar esto por ejemplo, de la paradoja de San Petersburgo, y era más o menos dividida la opinión, porque algunos economistas decían es que pues, sí está bien, pero no es realmente necesario el meterle matemática a la economía, porque pues para qué complicar innecesariamente las cosas, ¿no? Decían. Entonces, había otros economistas que empezaban a percibir que sí había una necesidad por, a lo mejor como inspirados y por paralelismo a la física. La física, pues siempre, en realidad la física sí comenzó muy de la mano con matemáticas y pues se pensaba, o algunos economistas pensaban que pues habría cierta conveniencia por pues también matematizar la economía. Pero pues bueno, esa fue una discusión y tuvo que pasar, pues de hecho, algunos siglos para que eso prosperara. Y pues aquí otro hecho histórico muy importante tiene que ver con un matemático muy famoso que se llama John von Neumann, que fue muy prolífico pues en varios sentidos, y en uno de ellos es el hecho de que manejó muchos temas y pues tiene aportaciones muy importantes en esos temas, o sea, dentro de la matemática, pero también, por ejemplo, dentro de la matemática aplicada, o, por ejemplo, dentro de la ingeniería, pudiéramos decir. Por ejemplo, el diseño clásico de las computadoras de hoy en día, pues es el diseño conceptual de John von Neumann, por decirles algún ejemplo. Entonces, bueno, este matemático es muy importante y ahora incursionó en muchas áreas, y economía es una de estas áreas en donde John von Neumann tiene contribuciones muy importantes, a tal hecho o a tal grado que lo que es el mainstream, lo que es la economía central,
pues en una gran medida está basada en las ideas y trabajos y contribuciones de John von Neumann. Y John von Neumann, pues en realidad fue un niño prodigio que cuenta la leyenda que pues, sus papás hacían fiestas y una de las cosas que hacían para entretenerse ahí en la convivencia era darle un, un directorio telefónico a John von Neumann y él leía este directorio por unos minutos y luego pues al azar le preguntaban, le daban un número telefónico y él decía pues de qué familia era ese número telefónico. Y al revés también, le daban un nombre y él decía pues cuál era el número telefónico. Entonces tenía una memoria prodigiosa y pues también un poder de razonamiento único. Entonces era una leyenda. Por ejemplo, hay una leyenda con una historia con Blackwell, que es un economista también, un matemático famoso, y dice la leyenda que él comentó que John von Neumann, dice aquí, me escuchó hablar sobre este tema obscuro y en 10 minutos sabía más del tema que yo. Entonces como que era muy, muy rápido su forma de pensar. Y luego aquí está otro comentario de Wigner, que es un físico, o fue un físico muy famoso. Dice, hay dos clases de personas en el mundo. Dice, Johnny von Neumann y todos los demás. Entonces era una persona altamente apreciada. Y bueno, pues a John von Neumann le interesó la economía, como les decía, y pues tiene aportaciones muy importantes. Dice, John von Neumann fundó el campo de la teoría de juegos en una serie de artículos seminales, dándole la forma de teoría en 1944 con el libro Teoría de Juegos y Comportamiento Económico, escrito en colaboración con un economista, Oscar Morgenstern. Dice, entre sus múltiples ideas originales destaca su famoso teorema minimax, que es algo muy importante, así como la axiomatización de la teoría de utilidad y la primera demostración de existencia de equilibrio económico con métodos novedosos más allá del cálculo diferencial. O sea, para esta fecha, 1940, ya había un avance significativo en lo que respecta a la matematización de la economía. Pero en realidad todavía en 1940, por lo que nos dan a entender aquí, eran matemática, pudiéramos decir, elemental o clásica, no sé, que le pudiéramos decir, porque, por ejemplo, involucraba sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo, o el maximizar mediante cálculo diferencial. Pero a partir de ahí, pues, particularmente con los trabajos de John von Neumann, se empezaron a introducir otras herramientas matemáticas que pudiéramos describir como más avanzadas y pudiéramos decir que son del análisis no lineal, ¿no? Eso pudiéramos decir. Y pues nos pudiéramos preguntar por qué un matemático se interesó, ¿no? en la economía. Y en realidad ahorita les voy a presentar una lámina y van a ver que en realidad hay muchos matemáticos que les termina interesando la economía y las finanzas. Pero en el caso particular de John von Neumann nos dice lo siguiente. Entre 1928 y 1929, John von Neumann visitó Budapest durante los veranos, al mismo tiempo que el economista Nicolás Kaldor, que pues, es un economista también muy famoso y muy importante. Dice, Kaldor, se conocían, ¿no? Entonces, Kaldor recomendó a von Neumann la lectura del libro del economista Leon Walras. Leon Walras, pues también es un economista muy importante y a él se le reconoce como uno de los economistas, si no el primero, pero sí uno de los primeros y muy influyentes con el interés de matematizar la economía.
Y bueno, entonces John von Neumann leyó estos tratados o este tratado de Leon Walras y dice, John von Neumann leyó con detalle el libro y encontró inspiración para desarrollar nuevos resultados, en particular generalizando relaciones de igualdad a desigualdades. Bueno, pues hizo varias extensiones a lo que encontró en el libro de Leon Walras. Y bueno, ¿cuál fue una de las grandes, o sea, entre varias, una de las grandes contribuciones de John von Neumann en economía? Pues fue el de las funciones de utilidad. O sea, como retomando 2 o 3 siglos después, lo que decía Bernoulli eh, acerca de la solución de la paradoja de San Petersburgo, John von Neumann lo retomó. Básicamente lo que hizo John von Neumann fue decir, las personas, o sea, lo que siempre les ha interesado a los economistas, y yo creo que a más personas o más profesiones, es el entender o esquematizar cómo es que las personas toman decisiones, particularmente decisiones que tienen que ver con dinero o con la economía. Y lo que hizo John von Neumann junto con Oscar Morgenstern fue crear un marco teórico donde introdujeron 4 axiomas en los que decían, bueno, las personas toman decisiones acorde a estas 4 reglas y cuando eso sucede, cuando las personas obedecen, siguen estas 4 reglas, pasa algo muy interesante. Sucede que se puede representar numéricamente cómo es que la persona toma una decisión. Básicamente, lo que dice el esquema axiomático de von Neumann es que en ese caso va a existir una función de utilidad U. O sea, una función de utilidad no es otra cosa más que una función. O sea, esa U que dice ahí que es función de utilidad no es otra cosa más que una función que va de R en R, que tiene ciertas propiedades, pues que es continua, que es cóncava, y a través de esta función yo puedo tomar decisiones. Lo que dice es que en este caso yo puedo encontrar una función de utilidad U, de tal manera que pues un inversionista, la forma en que va a decidir entre tomar portafolio 1 y portafolio 2 es acorde a esta comparación numérica. Si en promedio la utilidad que me genera el portafolio 1 es mayor que la utilidad promedio que me genera el portafolio 2, entonces este inversionista debe o preferiría el portafolio 1. Y eso es el esquema de funciones de utilidad. Y a raíz de esto, pues en realidad hay muchísima teoría, muchísimos artículos escritos en donde unos dicen, bueno, pues es que en realidad los axiomas hay que cambiar este axioma por este otro, o hay que ponerle un axioma adicional, o hay que, y es lo que les decía yo, conforme ahora tomas más cosas, detalles en cuenta de la situación real, pues vas modificando la teoría. Entonces, por ejemplo, hay quienes dicen, sí, pero es que en realidad la gente no está, no puede calcular exactamente las distribuciones, las probabilidades de lo que va a pasar. Y entonces, al considerar eso, pues te lleva a otras representaciones numéricas, a otras reglas de cómo se toman decisiones. O hay quienes dicen, sí, pero es que en realidad la gente, los inversionistas, introducen sesgos a la hora en la que toman decisiones. Entonces, eso hay que considerarlo y entonces eso te lleva a otro conjunto, otras reglas de decisión. Por ejemplo, uno muy famoso es el de Kahneman-Tversky. Ese es un esquema para tomar decisiones también muy célebre dentro de la economía y es precisamente el considerar que la gente distorsiona las probabilidades
Entonces, por ejemplo, las probabilidades pequeñas son exageradas y casi las convierten en cero. Entonces, uno tiene una tendencia natural por despreciar las probabilidades pequeñas. Pero pues eso es un sesgo e introduce ciertos problemas. La otra cosa que también es una realidad es que, y ahorita les voy a poner un ejemplo, en realidad las personas somos no tan buenos para el calcular probabilidades. Ahorita van a ver. Y bueno, pues aquí les pongo una lista dice aquí, economistas destacados con raíces matemáticos con contribuciones importantes en economía. O sea, es una lista muy, muy amplia de gente, de economistas que empezaron siendo matemáticos o matemáticos que en realidad terminaron haciendo economía. Les menciono este ejemplo, por ejemplo, el de Robert Aumann, que tiene un doctorado del MIT en topología, que es una cosa súper abstracta, súper teórica en matemáticas. Y pues Aumann podríamos decir que es topólogo, o sea, nada que ver con economía. Pero pues se inclinó, le interesó por algún motivo la economía y pues hizo unos contribuciones importantes e incluso pues ganó el premio Nobel en economía en el 2005, siendo él matemático. Entonces aquí hay muchos ejemplos, acá hay más, por supuesto está John von Neumann, por supuesto está John Forbes Nash, que este es un caso un hombre que se popularizó por la famosa película, ¿verdad? La de, pues esta película de Hollywood, ahorita se me fue el nombre, Una mente, a ver si ustedes se acuerdan, ahorita no me Mente acuerdo. brillante, Mente brillante, exactamente. mente brillante. Mente brillante se popularizó el nombre de John Forbes Nash, que él es matemático puro y pues sí tuvo una contribución muy importante dentro de la economía a esta parte que le llaman teoría de juegos. Y bueno, pues hay más casos. O sea, sí es como una relación destacable el de matemáticas y economía y el de matemáticos que se sienten atraídos a la economía. Ahora sí, ya adentrándonos al tema de selección de portafolios, un hecho histórico o un pilar dentro de finanzas y que tiene que ver específicamente con la selección de portafolios es la célebre teoría de Markowitz, que yo creo que fue la primera, no el primer tratado sobre finanzas, o sea, ya muy matemático, quiero decir, pero sí uno donde se introducen pues unos conceptos muy, muy importantes. O sea, ¿por qué es tan relevante esta teoría de Markowitz? En realidad, si nos vamos a la matemática que se utiliza en el trabajo de Markowitz, no es la matemática más abstracta, la más complicada, la más avanzada. Y no es por ese lado que es tan importante la teoría de Markowitz, pero sí es muy importante por el lado de finanzas, de los conceptos que se introducen. Por ejemplo, yo creo que yo destacaría el hecho de que se pone sobre la mesa el tema de que pues para tomar una decisión, primero que nada, no debes de hacer lo que se hacía en aquel entonces, que era analizar acción por acción, instrumento con riesgo uno por uno y seleccionar uno en particular. Lo que él decía es que pues, en realidad tienes que pensar en toda la colección de activos que están a tu disposición y hacer una configuración de pues, un porcentaje aquí, un porcentaje acá, este instrumento sí, este instrumento un poquito menos, etcétera. Y pues básicamente el gran concepto es el de la diversificación. Tú tienes que tener un portafolio que tenga una colección de instrumentos y eso pues es ahora
un paradigma central dentro de las finanzas, el de tener un portafolio diversificado. Y la pregunta es, bueno, sí, ¿cómo le hago para seleccionar, ¿no? Otra vez es la pregunta, pues, ¿por cuál portafolio, no? Entonces, lo que él decía, pues es, tienes que comparar rendimiento contra riesgo. Tienes que ver cuánto beneficio te deja el portafolio y, pues, tomando en cuenta cuánto riesgo estás tomando, ¿no? Para ese beneficio. Y, pues, eso es hoy en día el gran concepto, es con lo que se toma una decisión, ¿no? Hoy en día, acerca de cuál portafolio sí y cuál portafolio no. Dice aquí, lección, las covarianzas son cruciales para la reducción de riesgos de la diversificación. Sí, eso es algo que también es importante. En su momento, decía yo que la gente estaba más enfocada a seleccionar una acción en particular. Ahí, pues, lo que se hacía era medir la volatilidad acción por acción. Pero si lo que te interesa, acorde a lo que dice Markowitz, es el formar un portafolio, pues tienes que ver la correlación entre un activo y el otro. Entonces, no solamente es la volatilidad de cada una de las acciones, sino además cómo se llevan entre sí las diferentes acciones. Algo interesante e histórico es que Milton Friedman, que pues es también un economista premio Nobel, también un economista muy influyente, votó en contra de la aceptación de la tesis de Markowitz. Entonces, incluso había gente que se oponía a este trabajo y a mí me hace acordarme de, por ejemplo, los Beatles, ¿no? Sabrán ustedes la historia de que antes de que tuvieran una disquera, pues fueron a varias y en varias, pues no los aceptaron, ¿no? Entonces ya me imagino esas personas que entrevistaron y rechazaron, pues el malestar que les ha de haber producido, ¿no? A la larga. Yo creo que el motivo por el cual a lo mejor hubo oposición inicial en la tesis de Markowitz está en el hecho de que parecía más una tesis de un área que se llama investigación de operaciones, más que una tesis en economía. Entonces, tal vez sea una cuestión de percepción y fue eso. Entonces, bueno, esta es una teoría muy importante que tuvo varias secuelas y consecuencias y pues no podemos dejar de mencionar como algo histórico. Otro, bueno, antes de eso, pues nada más recordar también lo que decía esta teoría de Markowitz. O sea, lo que pasa es que a diferentes configuraciones de portafolio, tú vas a tener diferentes perfiles de riesgo, lo cual vas a medir como volatilidad, qué tanto está variando tu portafolio, y pues a cambio de la recompensa, que es el rendimiento esperado. Entonces, lo que va a pasar es que a un cierto nivel de riesgo, a un cierto nivel de volatilidad, pues vas a tener diferentes portafolios que te van a estar generando diferentes rendimientos. Y la enseñanza aquí es que pues tú tienes que buscar el portafolio que para ese nivel de riesgo que tú estás aceptando, te genere el mejor rendimiento. Y entonces el concepto que aparece es el de la frontera eficiente en donde tú quieres que tu portafolio esté. Entonces, si te mueves en esta parábola, pues estás comportándote de una manera óptima. Bueno, otro problema de utilidad, de maximización de utilidad para la selección de portafolio histórico es el famoso problema de Merton. Con Markowitz, que digamos que es como un modelo de primera generación, lo que se hacía era trabajar con variables aleatorias. La incertidumbre la manejabas pues como eso. Un portafolio era incierto porque no sabías
cuál escenario se iba a presentar y entonces te generaba una variable aleatoria. Una generación o una segunda generación de modelos es cuando piensas que modelas explícitamente la evolución en el tiempo. Entonces tu problema ya se vuelve dinámico. Y entonces, pues claro, los precios no son estáticos, o sea, tienen una historia y los portafolios también. Los portafolios también van evolucionando en el tiempo y entonces ahora tus variables ya no son variables aleatorias, son lo que le llaman proceso estocástico. Básicamente, pues mides cómo va cambiando, modelas cómo va cambiando todo a lo largo del tiempo. Entonces te aparece como variable el tiempo y aunque aquí no lo escribimos, nos aparece también una omega, que es el escenario posible que se va a presentar. Entonces, dice aquí, el valor de portafolio satisface la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton, como esto que está aquí. Aquí hay una parte, si se fijan, que dice dt, que es como si fuera una ecuación diferencial, que incluso en un caso extremo, pues a lo que nos llevaría es como la solución es una exponencial. Pero tiene otra parte, que es esta que está aquí, donde aparece la parte aleatoria, que B, esta B que está aquí es lo que se le llama movimiento browniano, y es con lo que pues se modela pues la incertidumbre. Entonces, el portafolio está conformado de dos partes. Una parte que quiere evolucionar como si fuera un mundo determinista y otra parte, pues que te dicen, no, hay incertidumbre y entonces hay que incluirla también. Eso es lo que hace el modelo de Merton y entonces tu variable de decisión aquí es esta pi. Esta pi representa qué porcentaje le vas a poner aquí pensamos que que es una situación sencilla, simplificada, en donde tienes que elegir entre una acción o un bono. El bono representa que no hay riesgo, es el instrumento donde la incertidumbre no existe, y la acción donde sí tienes incertidumbre. Entonces tienes que elegir entre uno y otro, pero además, como estamos modelando el tiempo, tú puedes ir agarrando un porcentaje, o sea, el porcentaje se puede ir moviendo entre el bono y la acción. O sea, no es que digas, bueno, yo voy a comprar tanto de la acción y así me quedo, sino que yo puedo estar cambiando, puedo estar monitoreando lo que está pasando en el mercado y puedo estar cambiando ese porcentaje pues conforme a lo que yo vea. Y entonces, pues a diferentes formas de estar cambiando esta pi, este porcentaje, pues yo voy teniendo diferentes comportamientos en el portafolio. O sea, de hecho me van a dar diferentes portafolios. Y entonces aquí el objetivo es seleccionar un portafolio en concreto. Y el portafolio que voy a elegir es el que me maximice la utilidad, que es, bueno, es esta expresión que está aquí, es en promedio la utilidad que me genera y entonces yo quiero maximizar esa utilidad promedio que me genera. Generalmente este tipo de problemas no tienen una solución cerrada, o sea, digamos que no podemos encontrar una fórmula para la pi. Pero en este caso concreto del problema de Merton, que lo que hace es fijarse en un tipo particular de función de utilidad, en ese caso en concreto, sí, milagrosamente, sí hay una solución cerrada. Hay una fórmula que es la que está aquí escrita. La proporción dice es mu menos r entre sigma cuadrada gamma. Básicamente es una proporción constante. O sea, yo siempre tengo que tener el porcentaje del bono a lo largo del tiempo
fijo. Y la fórmula está muy bonita por lo que involucra. Fíjense, en el numerador dice mu menos R. Mu es el rendimiento que me genera la acción. R es el rendimiento que me genera el bono. Entonces, lo que dice esto es, entre más rendimiento te genere la acción en comparación del bono, más proporción debes de tener tú de la acción en tu portafolio. Eso es lo que nos dice el numerador. Y lo que nos dice el denominador es, pues tienes una sigma cuadrada. Sigma cuadrada es qué tanta volatilidad tiene la acción. Entre más volátil sea, pues más riesgo tiene. Y está muy bonito esta fórmula porque si sigma es más grande, pues quiere decir, como está en el denominador, pues quiere decir que vas a tener menos proporción de la acción, lo cual está muy bien. O sea, es muy lógico que entre más riesgoso sea un activo, menos debieras tener tú en tu portafolio. Y luego tienes otra constante que es una gama, que esta gama representa qué tanta tolerancia o aversión tienes al riesgo. Entre más grande sea esta gama, más averso al riesgo eres. Y está muy bien también porque entre más alta sea esta gama, más aversión tienes al riesgo. Y como está en el denominador, pues quiere decir que vas a tener menos del activo con riesgo, menos de la acción. Entonces es en realidad un problema donde está simplificado, pero por otro lado, pues tienes mucha enseñanza, o sea, aprendes mucho de este problema y además pues tienes una fórmula cerrada. Entonces por eso es que es un problema muy, muy famoso, muy célebre. Bueno, muy bien. Entonces este es un segundo problema que es muy importante históricamente. Y ahora aquí les dejo algo para reflexionar. O sea, el problema de Merton y el de Markowitz implican o requieren que uno modele probabilidades, uno modele distribuciones acerca de cómo se está comportando activos en el mercado. Entonces, bueno, en particular, pues quiere decir que pues uno tiene que ser capaz de calcular estas probabilidades. Y la pregunta es si somos capaces de hacer eso, ¿no? Esa es una pregunta. Entonces, y de hecho con esto cierro, me va a faltar tiempo el día de hoy, pero bueno, con esto cierro y pues que está muy bonito esto. Hay un concurso, o sea, aquí la pregunta de la lámina es acerca de la racionalidad de los agentes, que en particular, pues yo estoy pensando que racionalidad también está incluido el hecho de que los agentes económicos que están tomando decisiones sean capaces de calcular probabilidades, sean capaces de optimizar, o sea, resolver un problema de maximización, o sea, esa es la pregunta. Y entonces vamos a ver, con este concurso, que es muy famoso y donde concurrieron muchas opiniones. Entonces, el problema, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar como el problema de Monty Hall. Y bueno, el problema es el siguiente. Dice, estás en un concurso y se te ofrece escoger entre 3 puertas. Detrás de una de ellas hay un coche y detrás de las otras 2, pues hay cabras. O sea, hay lo que no es el premio realmente, ¿no? Ahora digamos, por una situación en concreto, escoges una puerta, digamos la puerta número 1, esta que está aquí, que pues todavía no se sabe lo que hay atrás, ahí está la interrogante. Y el presentador, que conoce cómo está, o sea, conoce qué hay detrás de cada una de estas 3 puertas, dicen, abre la puerta número 3. O sea, y la abre pues porque
donde hay una cabra. O sea, obviamente no va a abrir donde está el automóvil. Entonces abre la puerta 3 y se ve que está una cabra. Entonces la pregunta que hace, este es un concurso de televisión. Entonces el presentador le pregunta al concursante, ¿quisieras cambiar a la puerta número 2? Pues tú inicialmente escogiste la puerta 1 y te da la opción que cambies a la puerta número 2. Entonces la pregunta para ustedes es que reflexionen, ¿qué harían? ¿Qué decidirían? ¿Decidirían cambiar a la puerta 2 o no? Se quedarían con la puerta 1. Pues como me queda poquito tiempo, no sé, me gustaría escuchar la opinión de una o dos personas. Sin ningún compromiso ni no pasa nada, ¿no? Es una opinión nada más. O sea, ¿quién quisiera darme su opinión y a lo mejor por qué sí se quedaría con la puerta 1 o cambiaría a la puerta 2? ¿Alguien quisiera darme su opinión? ¿No? ¿Nadie? Sí, parece que alguien alzó la mano por allí ya. A ver, Claudia Claudia, Gómez. adelante, Claudia. Gracias. No, pero pues imagínate, me puse en el escenario y es realmente la emocionalidad que se maneja, ¿no? Creo que es el enemigo número 1, tratar de estar sobrios y, bueno, poder seguir por lo que uno intuye y lo que pueda ser más lógico, tal vez, si esa fuera la palabra correcta. Yo me quedaba con la 1. Ok, esa es una opinión válida. Pero, ajá, tú te quedarías con la puerta 1 y ¿cuál sería tu motivación? Obviamente creo que todos tenemos algo de sesgo, entonces sería subjetiva. Yo no soy matemática para nada, aunque aprecio mucho todo lo que nos enseñó hoy. Entonces, sería porque yo pienso, percibo, si el Señor sabe o no sabe, eso es independiente. No creo que quiera ayudarme a que me lleve lo mejor. Yo necesito ir con lo que realmente intuyo. Entonces, me parece que puede ser una inclinación a que elija algo que no sea lo más conveniente en un medio donde hay brokers y donde hay gente que quiere ganar. Pues sabemos que esto es un tomar y es un vender y comprar, es binario el movimiento al final. Entonces, mi experiencia y mi sensación es simplemente ir por lo que yo, el movimiento que me llevó a elegir esa, sabiendo que es un azar. Y sí, puede ser que en la puerta 2 esté el coche, pero no hay manera de saberlo, porque yo no conozco al presentador, no es mi primo, no es mi tío, no quiere que me lleve el coche, a lo mejor lo que quiere es que no me lo lleve, esa sería mi primera apuesta, entonces, pero bueno, es una respuesta con sesgo, ¿no? Ay, muy válida, o sea, cada quien tiene su opinión, por eso estamos abriendo el micrófono. Muy bien. ¿Hay alguien más que quisiera opinar? César Gurrola. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, antes de Buenos nada, días. felicitarte por la claridad y la simplicidad con la que estás compartiéndonos y reflexionando sobre estos temas. En este escenario, en un principio, tendríamos una probabilidad de éxito pues, de 1/3, ¿no? Y en este caso, al mantener la posición, pues la probabilidad se incrementó al 50%. Entonces yo me quedaba ahí en la 1. Ok. Entonces, tu opinión también va en el sentido que decía Claudia, de mantenerse en la puerta 1, ¿no? En la elección inicial. Sí, pensando en un contrato futuro se me ocurre, o sea, y no un contrato en general, sino cualquier situación de especulación. En este caso, mantener la posición hizo que se incrementara tus posibilidades de un 33% a un 50%. Ok. Muy válido, muy válido. O sea, tú lo que dices es que prácticamente estarías indiferente porque es 50-50, ¿no? Entre que esté en la puerta 1 o no, prácticamente, ¿no? Sí, vamos a un 50, exacto.
50-50, ok, muy bien, gracias César. Al Por contrario. ahí alguien más tiene la mano levantada, creo que es Luna Verónica. Sí, gracias, mire, buenos días. Muchas felicidades también por su presentación. Y bueno, yo soy de humanidades, pero pues mis finanzas, obviamente, como a todos nos interesa mucho. Entonces he aprendido mucho de usted. Y en cuanto a su pregunta, desde mi mente de humanidades, yo, por ejemplo, me quedaría con la puerta 1, pero si, por ejemplo, me dijeran, puede que hay una probabilidad de que en la puerta 2 haya un auto, yo sí me lanzaría a la puerta 2, pero si me dicen que puede que haya probabilidades, y si no sé, si estoy en cero y no sé qué va a haber, no elegiría la 2, pero si me dicen hay una probabilidad de, sí dejaría la puerta 1, sabiendo que hay que puedo ganar o perder. Gracias. Muy bien, gracias. Y creo que ya, ¿verdad? Fueron las Ya. opiniones. Son todo, sí. Ok. Bueno, sí, fíjense ustedes que quise abrir el micrófono y un poquito la discusión y escuchar sus opiniones, porque no está fácil este problema, en el sentido de que hubo una gran discusión. O sea, yo los invito a que en verdad busquen googleen problema Monty Hall, que lean un poquito. Y básicamente lo que dice la historia de este problema es que hay una mujer. Voy a extenderme unos 5 minutitos y les voy a comentar rápidamente. O sea, este es un concurso de televisión y había una mujer, ahorita se me olvidó el nombre, que por cierto está catalogada como la mujer más inteligente de todos los tiempos, porque hizo, ya saben ustedes, hay las pruebas de inteligencia y ella sacó un puntuaje así como de 160, o sea, más alto que los científicos más famosos, ¿no? Y ella tenía una columna y entonces un lector de esta columna mandó una pregunta y le preguntó, oye, mira, está este concurso de Monty Hall, ¿cuál es la solución? ¿Deberíamos de cambiar a la puerta 1? Digo, ¿deberíamos de cambiar a la puerta 2? ¿Sí o no? ¿No? Esa fue la pregunta. Esta persona mandó su respuesta, mandó la solución y la solución era que sí tenía que cambiar a la puerta 2. Eso era la solución. Y ya, ¿no? Pero lo curioso es que muchísima gente le volvió a escribir a esta mujer pues, que su solución estaba mal. O sea, la mujer dijo, sí, lo que conviene es cambiarte a la puerta 2 porque tu probabilidad de ganar el automóvil es 2/3. Y pues mucha gente no le creyó y mandó su respuesta diciéndole, oye, no, tu respuesta es incorrecta porque la probabilidad es, como ya lo decían ustedes aquí, es 50-50. y estamos hablando que, según dice la leyenda, que como 1000, o sea, recibió una cantidad así enorme de cartas, ¿no? De que estás mal, ¿no? Y recibió 1000 cartas aproximadamente de gente con doctorados y doctorados en matemáticas, o algo relacionado a matemáticas, ingeniería, así, ¿no? Diciéndole, no, es que la probabilidad es 50-50 y pues da igual, ¿no? Cambiar de puerta o no. Y pues les costó, o sea, costó mucho trabajo que la gente se convenciera de que la solución era cambiar a la puerta 2. O sea, incluso gente que pues se supone que sabe de probabilidad, pues incluso esa gente no hizo bien los cálculos o algo no salió bien. Les voy a decir la solución platicada, razonada, y pues hay una solución, o sea, tomando esto en cuenta, que ya le mete símbolos matemáticos, ¿no? Como ya la solución modelada matemáticamente. El punto es el siguiente, a ver si los convenzo o las convenzo.
Hay probabilidad, dice aquí, o sea, ¿cuál es la situación inicial aquí? Pues que el carro esté aquí o no esté, ¿verdad? Hay 1/3 de probabilidad que esté aquí. Como por ahí decía César, ¿no? Hay probabilidad de 0.33 de que esté aquí el automóvil. Pero también hay probabilidad de 2/3 de que no esté. Fíjese lo que va a pasar. Si el automóvil estuviera aquí, que con probabilidad de 1/3, y la persona cambia a la puerta 2, pues entonces con seguridad perdería. Entonces, si sigue la estrategia de cambiar de puerta a la puerta 2, tiene 1/3 de probabilidad de perder, porque el carro puede estar en la puerta 1 efectivamente, y entonces, pues con seguridad va a estar el automóvil, va a estar la cabra en la puerta 2. Pero ¿qué pasa? Hay una probabilidad de 2/3 de que el automóvil no esté en la puerta 1. Entonces, hay una probabilidad de 2/3 que no esté el automóvil en la puerta 1, y entonces, con seguridad, el automóvil va a estar en la puerta 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una probabilidad de 2/3 de que si tú cambias de la puerta 1 a la puerta 2, hay una probabilidad de 2/3 de que el automóvil esté efectivamente aquí en la puerta 2 y entonces ganas. Entonces, la estrategia ganadora es cambiar a la puerta 2 y tienes una probabilidad incluso muy alta, pues una probabilidad de 2/3 es significativa. Y esa es la solución a este problema. Pero les digo, la gente como que no creía en esta solución y llevó cierto tiempo para digerir y aceptarla. Ahora, ¿cuál es el punto de esta lámina? El punto es que mucha de la teoría en economía y finanzas, en lo que tiene que ver en cómo es que las personas seleccionan, hacen una selección entre portafolio 1 y portafolio 2 o situación 1 y situación 2, o sea, supone que la gente es racional en el sentido. Ahora, hay que tener cuidado porque para los economistas racional puede significar varias cosas, ¿no? O sea, como que hay que leer exactamente qué es lo que ellos definen como racionalidad. Pero bueno, yo entendiendo racionalidad, que es el hecho de que las personas pueden calcular probabilidades, pues aquí lo que se ve es que pues no siempre es así, no siempre es correcto que la gente pueda calcular una probabilidad. Y entonces, pues eso quiere decir que sigue siendo un tema importante el modelar, el descifrar o el crear un marco teórico de cómo es que las personas toman decisiones. Y eso es el gran reto incluso hoy en día. Bueno, y pues con esto termino mi plática del día de hoy. Y pues muchas gracias por su atención. Bien, pues muchas gracias, doctor. Doctor Eric, muchísimas gracias, ya estoy por aquí. Se agradece su claridad, como bien lo decía el doctor Currola, y la sencillez con la que ha expuesto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan, estimado público, colegas? ¿Algún comentario que quieran hacer? Es bienvenido. Sí, Claudia, adelante. Gracias, doctor. Pues nada más si nos pudieran compartir redes del doctor para seguirle en sus comentarios y si esto está permitido y si fuera posible sería muy bueno. Sí. Sí, con mucho gusto. Por ahora lo que les puedo compartir es mi correo electrónico y se los puedo dejar en el chat, ¿verdad? Sí, se puede poner en el chat. En el chat, sí, entonces, claro, lo pongo en el chat. Por favor.
Perdón, no se ve el chat, no está abierto. Si nos lo pudieran abrir nada más para verlo. Sí, yo tampoco lo... A ver, maestro Julio, por favor. No está abierto el chat y tendría que cerrar la sesión para poderla abrir, que no estoy en el monitoreo central. Entonces, si me lo comparte vía WhatsApp y ahorita se los mando para que aparezca todo. O lo que puedo hacer es compartirles la pantalla. No sé si... Exacto. De hecho, yo sigo compartiendo, Sí, ¿verdad? Exacto, Sí. sí. Eso iba a sugerir, Entonces- Eric, si no, pues ahí comparten ahí en algún pantalla de alguna forma y a ver. Sí, pues miren, mi correo electrónico es este que está aquí abajito, aquí de lo que estoy señalando. Uh-huh. Eric.Treviño, Ujú. Trevino, Trevino. @unam.mx. Ujú. Trevino, Es sí. correcto. Sí, gracias, se ve muy bien aquí. Ok. Sí, Verónica, adelante, por favor. Sí, perdón, la duda es cuánto tiempo quedan grabadas en Teams las pláticas, los videos. Sí, maestro Julio. En Teams nomás tenemos 90 días. Sin embargo, tenemos nuestro espacio v.mx diagonal el cuerpo académico Finance and Research Group. Y ahí tenemos todas los webinars que hemos tenido desde marzo del 2021. Nosotros debemos eso. Muchas gracias. A sus órdenes. ¿Alguien más, colegas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí, doctor Rogelio, adelante. Bueno, yo sí quisiera aprovechar aquí que tenemos al buen Eric y aprovechar toda su experiencia. Evidentemente es un deleite escucharlo siempre y su facilidad, ahora sí, didáctica y docente que tiene para explicar todas estas cosas que si bien a lo mejor para muchos sean más conocidas que para otros, pues la manera y el trasfondo matemático que implica esto, pues lo hace ver como que muy sencillo siempre, ¿verdad? Y en ese sentido, Eric, y aprovechando pues que varias de las intervenciones que tuviste, pues daba luz, ¿no? A estas alternativas que, como sabes, también son de las líneas que manejamos aquí nosotros dentro del Behavioral Finance, ¿no? La prospectiva, etcétera. ¿Tú cuál es tu opinión al respecto? Yo sé que aquí no es de mojarse, de espantarse de un lado o de otro, sino que más bien como el complemento que estas interpretaciones dan de estos fenómenos económicos. Pero pues sí quisiera saber tu opinión, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista tú como matemático, pues cómo ves toda esa teoría o ese enfoque y sobre todo los retos matemáticos que tiene también modelarlo, ¿no? Porque creo que ese lado es hasta más complicado, ¿no? que el otro, ¿no? Entonces, pues saber tu opinión como experto y matemático sería muy enriquecedora para nosotros en esta línea que trabajamos, por favor, Eric. Rogelio, ¿te refieres a una opinión con respecto a economía del comportamiento? Sí, o finanzas, ¿no? Es igual cualquiera de los dos. Claro. Sí. Hombre, pues mi opinión es que, o sea, lo primero es que ganó fuerza y reconocimiento. O sea, sí hay que recordar que lo que es el mainstream dentro de la economía y las finanzas, pues era esto de los mercados eficientes y que los agentes son racionales y que los agentes pueden calcular, pueden optimizar. Eso es lo que fue el mainstream y sigue siendo el mainstream. Y entonces, pues tiene mucho mérito, pues estos economistas. ¿Tú te acuerdas? Thaler creo que es uno de ellos, que pusieron este movimiento de pues salirse del mainstream, hacer una propuesta alternativa y pues que ya es muy reconocida, particularmente pues mereció un premio Nobel en economía, su teoría de la economía del comportamiento. Y sí, o sea, digamos que yo creo que tiene que seguir esta investigación, no está cerrada acerca de cómo es, ya lo decía yo, ¿no? Cómo es que las personas, los agentes toman decisiones, cómo se modelan y
Y hay alternativas, o sea, sí hay varias formas. Y desde el punto de vista matemático, pues sí trae nuevos retos. O sea, por ejemplo, el utilizar la teoría de Kahneman-Tversky, que es una alternativa a representar cómo es que las personas toman una decisión, pues sí es un problema más complicado. O sea, sí trae complejidades y yo creo que pues eso va a seguir esta investigación y por lo pronto podría decir que la economía del comportamiento llegó para quedarse. O sea, la gente seguirá trabajando ahí y es una alternativa muy importante también hoy en día. Eso es lo que yo puedo decir. Te agradezco, Eric, muy amable, muchas gracias. Gracias. Adelante, César. Gracias. Sí, estoy en el micrófono, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Ahorita que decías, Eric, lo del mainstream, me quedo pensando cómo es importante las instituciones al momento de difundir la ideología. Es decir, Harry Markowitz hace su tesis de doctorado que fue en el 52, no sé si fue la tesis, el paper del 52, y luego en el 56. Y pues prácticamente ahí están desarrollados, a partir del trabajo de otro, como bien señalabas, todos los postulados, las ideas de este paradigma de medio varianza de portafolios. Y pues cualquier persona o creo que cualquier persona, 9 de cada 10 personas que estudiamos algo de finanzas, pues es la teoría con las que nos quedamos, ¿no? La teoría moderna de portafolios y con el padre de la cartera. Pero ese mismo año, en el 52, me parece, fue recuérdame, Rogelio, se llama Roy, me parece Roy, decía, oigan, espérense, lo que pasa es que este trabajo, esta propuesta de Harry Markowitz no está completa, porque al considerar que la desviación estándar o la varianza es un indicador del riesgo, pues también estamos metiendo en ese saco la parte derecha de la distribución, es decir, hay riesgos que no son negativos, ¿no? Entonces, no, habría que considerar otros indicadores. Pero eso fue desde el mismo 52. Creo que en el 60 y poquito, 65, si no me falla la memoria, Fisher dice, ¿saben qué? Pues sí, Harry Markowitz sí aceptó que la había regado, hombre, que iba cojeando la propuesta, pero bueno, pues así salió. Y esto se conoce como la teoría posmoderna de portafolio, ¿no? Y en lo particular, pues tengo relativamente poco tiempo que empecé a leer de esto. Ya estoy en el doctorado, en la maestría ni siquiera lo escuché. Entonces, ahorita que eras del mainstream, no sé si en otros aspectos de tu trayectoria académica, profesional y la experiencia que tienes en esto, hayas visto que realmente, más allá del conocimiento y de las ganas de saber, realmente son las instituciones que promueven estas ideologías, ¿no? A lo mejor ya me hice bolas. ¿Por qué se popularizó más Harry Markowitz que la idea de Roy? O sea, claro, o sea, las instituciones son importantes, claro, y ahí es muy, muy conocido la famosa escuela de Chicago en economía, ¿no? Es súper conocida. Y pues claro, son ellos mismos que se mueven en o sea, tiene mucho que ver con esto que es el mainstream, ¿no? Entonces, pues, ahora otra cosa que decías de, sí, o sea, una cosa de Markowitz es, por ejemplo, propone una distribución gaussiana, una distribución normal. Pero sí, eso también es parte de lo que, hay toda una mainstream, una línea de investigación que empezó con el famoso Mandelbrot, que dice, no, pues es que las distribuciones de los rendimientos no es una distribución normal, tiene que tener cola pesada
Y entonces hay que trabajar con distribuciones que le llaman estables. Y eso pues, es otra discusión también. Y eso también tiene que ver con lo que yo les decía. O sea, vuelvo al punto inicial de mi conferencia. Conforme tú agregas detalles a tu modelación, pues puedes llegar a cosas muy diferenciadas. Una de esas, pues, es cuál es la distribución correcta o la que se debería de utilizar para modelar cómo están cambiando los precios. Entonces, pues también es un tema bien discutido. El de que pues, la gaussianidad, pues, es discutible. Entonces hay que utilizar otras cosas. No sé si lo ve. Totalmente de acuerdo. Y están abiertos a considerar, a reconocer que hay muchos caminos bajo el sol. Exactamente. Ahora, la otra cosa es que Casados Markowitz, adelante. y que lo de Markowitz es algo muy importante teóricamente, que dejó muchas enseñanzas, pero se sabe que tiene un desempeño muy pobre. Si tú quieres agarrar a Markowitz y a formar un portafolio en la realidad, pues te va a ir muy mal. O sea, creo que la gente no lo hace. O sea, no utiliza Markowitz en la realidad. Pero su valor es teórico, ¿no? Por conceptualmente todo lo que enseñó. La base intuitiva, Entonces, claro. ya hay otras cosas, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? En la realidad. Gracias. Bueno. César, y tiene levantada la mano, ¿quiere comentar algo más? César. No, a lo mejor. Se quedó levantada. Ok, gracias. Muy amable. Gracias. Bien, ¿alguien más, colegas? ¿A sus órdenes todavía? Creo que nadie más. Pues, doctor Eric, muchísimas gracias, repito, por esta plática que pues, nos alimenta, ¿verdad? Y bastante clara, bastante sencilla, sobre todo. El cuerpo académico al que pertenezco, pues, le da las gracias. Y damos las gracias también a todo el público asistente el día de hoy. Con esto damos por terminada la charla del doctor Eric Treviño. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Un gusto. Manuel. Hasta luego. Hasta Pues luego. nuevamente, muchísimas Gracias. gracias, Eric. Un placer, de verdad. César, qué gusto que te hayas conectado también. Aquí dos grandes colegas. Entonces, pues, un gusto que este webinar vaya permitiéndonos ver y unirnos. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto aquí con la información que nos pase pues el maestro Julio para el próximo webinar, que creo que también ya de junio ya parece que ya hay tema y ponente, pero bueno, ahí estén pendientes de la información. No sé si, Julio, igual quisieras dar algún aviso al respecto o algo. Sí, muchas gracias, doctor. Excelente, doctor Treviño. Muchas gracias. Les comento que el siguiente mes está por confirmar nada más la fecha. Tenemos el tema de tratados de libre comercio, inteligencia artificial y la propiedad industrial. Retos y desafíos por el doctor Julio Sosa Mirosa. Y compañero nuestro también de aquí de la Universidad Veracruzana. Excelente, pues muchas gracias. A este webinar. Pues nuevamente muchas gracias, Eric, y esperemos tenerte por aquí nuevamente en otro webinar. Con para gusto. Seguir con la parte que ya no dio tiempo ahorita. Con gusto. Bueno, pues muchas gracias, que tengan bonita tarde. Buen día, hasta luego. Erika, muchísimas gracias, Julio. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Doctora Elsa, saludos.